Acá no puedo iniciar. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con cefaleas, ¿ya? Bien, bueno, la cefalea, el dolor de cabeza, es uno de los diagnósticos, síntomas y síndromes más comunes, ¿no? Dentro de nuestra práctica clínica, ¿ya? Y no solamente está relacionado con patologías neurológicas, sino que puede ser sintomatología también unida hacia otros espectros, ¿no? Endocrinológico, metabólico, infeccioso. Muchas cosas pueden ocasionar cefalea. Ya incluso desde la antigüedad, nuestros antepasados creían que la cefalea era como un castigo, ¿no? Por ofender a los dioses, y su tratamiento estaba dirigido a liberar los cuerpos de los demonios, y por eso habían las famosas trepanaciones en algunas culturas, ¿no? Bueno, actualmente se conoce que es obviamente dentro del síntoma neurológico más frecuente, es uno de los motivos más frecuentes incluso en el área de urgencias, teniendo una prevalencia del 98% en países occidentales, impactando la calidad de vida. ¿Ya? Sin embargo, pues hay, como les mencioné, distintos tipos de cefalea. Nosotros vamos a enfocarnos acá en lo que corresponde a cefaleas primarias, ¿ya? Que son, pues, podemos subdividirlo de manera un poco resumida, por decirlo así, entre migraña, cefalea tensional, cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay cefaleas secundarias, ¿no? Secundarias a otras causas, como ya se mencionaba, ¿no? Síntomas de otros tipos de sistemas, ¿no? Atribuidas a un traumatismo encefalocraneano, atribuidas a administración o privación de una sustancia, ¿no? A vasculopatías craneales o cervicales, atribuidas a trastornos de la homeostasis, ¿sí? A trastornos intracraneales no vasculares, a otras estructuras faciales o cervicales, a algo infeccioso o un trastorno psiquiátrico incluso, ¿no? Entonces, hay muchas causas de las cefaleas. Y también, pues, Doctora, disculpe, relacionando, ¿sí? está compartiendo su pantalla, pero solamente se ve la primera lámina. No sé si está. ¿No avanza? No, porque no creo que la ha puesto en presentación completa y ahí solamente nos quedamos en ver el programa, no la presentación completa. Ya voy a buscar mi... Le da clic en la copita. Ya, mejor voy a transmitir toda la pantalla, ¿ya? Para que no haya problema. ¿Ahora sí logran ver? Sí, Sí, ahora ahora sí se sí. ve. Ya, ya. Bien, entonces aquí, como les decía, estaba este mapa conceptual que resume la clasificación de los distintos tipos de cefaleas, ¿no? Y como les hablaba de la cefalea primaria, secundaria, además de las asociadas a neuropatías por pares craneales, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la fisiopatología de la cefalea vamos a ver que está inmiscuido el nervio trigémino, también hay cefaleas por causa de otros pares craneales, ¿ya? Por eso es que también lo ponemos aquí en un segmento aparte. ¿Ya? Entonces, el dolor de cabeza, aunque generalmente benigno, puede constituir un trastorno grave y frecuentemente incapacitante, ¿no? La mayoría de las cefaleas primarias, chicos, recuerden, suelen ser benignas, porque como ustedes pueden ver en este cuadrito de frecuencias, el 69% de las cefaleas primarias corresponde a una causa tensional, ¿no? El estrés, la tensión, es un gatillo importante para lo que corresponde a un dolor de cabeza, ¿ya? Y el 16% restante a una migraña. Entonces, si ustedes hacen la sumatoria, van a ver pues que casi más del 80% corresponde a estos dos tipos que suelen ser benignos, ¿no? Ya tenemos aquí en menor porcentaje idiopáticas por esfuerzos o en brotes, ¿no? Pero lo más común es que sea tensional o migraña dentro de las cefaleas primarias, ¿ya? Por eso se le dice que generalmente es benigno, ¿ya?
Ahora, en cuanto a las secundarias, eso depende, ¿no? Depende de cuál sea la causa. Ahí puede haber benignidad o malignidad o incluso gravedad o incapacidad de acuerdo a la causa que esté ocasionándola. Por ejemplo, si hablamos de un tumor, que aquí, bueno, se ve que es bastante baja la prevalencia, pero un tumor cerebral, pues es algo, a pesar de que sean tumores benignos, a veces tienen mal pronóstico, ¿no? Entonces, por ahí vamos ya dilucidando estas distintas causas, ¿ya? Una hemorragia subaracnoidea, entre comillas, no es maligno, pero si se ha roto un aneurisma, el paciente tiene alta tasa de mortalidad, incluso ni llegan al hospital. Entonces, allí también es otro trastorno grave, ¿no? Trastornos vasculares, accidentes de tránsito, lesiones craneoencefálicas o infecciones, ¿no? Que corresponden al sistema nervioso central, va a ser sobre todo incapacitante y difícil de tratar porque ustedes saben que los medicamentos, en este caso, si fuera de una infección, antibiótico, no llega igual al cerebro, ¿no? Porque tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, muchas veces los tratamientos son un poco más largos y si los agentes causales son resistentes, es más complicado de tratar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ir diferenciando estos dos tipos, como les mencionaba, ¿ya? Entonces, las cefaleas primarias son aquellas en que el dolor y sus manifestaciones constituyen por sí mismos la enfermedad, ¿no? Una cefalea como diagnóstico, no como parte de un síntoma, parte de un síndrome, ¿no? Las secundarias sí son ocasionadas por trastornos exógenos y forman parte generalmente de un conjunto de otros síntomas, ¿no? Asociados. Bien, entonces, no olvidar, casi el 90% es primario, migraña y tensional, mayor porcentaje de cefalea tensional, y el 10% corresponde a cefaleas secundarias u otras cefaleas. Si bien es cierto, la mayoría son primarias, hay que investigar muy bien y hay que preguntar muy bien antecedentes, otros síntomas asociados, ver bien incluso a qué grupo etario nos enfrentamos para diferenciar bien una cefalea primaria y una secundaria, chicos, porque muchas veces han llegado pacientes a la especialidad cuando ya tienen muy avanzada la causa básica, ¿no? Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, con tumores cerebrales que eran tratados como migrañas o cefaleas tensionales y no le daban la importancia de vida, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la frecuencia, pero también hay que investigar muy bien y examinar muy bien a los pacientes, ¿ya? Bien, entonces, otras cefaleas primarias, tenemos cefalea por esfuerzo físico, cefalea por estímulos físicos directos, ¿no? Cefaleas epicraneales, dolor del cuero cabelludo, ¿no? Y cefaleas sísmicas. Hay distintos tipos de cefaleas que están asociados incluso a algunas actividades en específico, ¿ya? Y ustedes van a ver, si investigan un poco sobre la clasificación de las cefaleas, van a ver que hay una guía en la que dividen los tipos de cefalea en casi en más de 20, creo, subtipos, ¿ya? De las primarias, hablando. Pero lo que tenemos nosotros que recordar, aparte de lo más común, es ir hacia la parte básica, ¿no? De la recepción del dolor. Entonces, estamos hablando de cefalea, estamos hablando de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, hay que recordar los nociceptores, que son terminaciones libres de los aferentes sensoriales, ¿ya? Neuronas de primer orden, los somas se encuentran en ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal y en el ganglio trigémino y el núcleo de Gasser, ¿ya? Acá es importante recordar el ganglio trigémino, el núcleo de Gasser, porque ese va a ser el gatillo clásico de la migraña, ¿ya? Y hay que reconocer estructuras que producen dolor. El cerebro no duele, ¿ya? El cerebro tiene las neuronas, los somas, los axones y todo llevan la información, hacen que la información sea real, ¿no? Que las traduzcamos en dolor, pero no duele, ¿ya? Lo que duele, ¿qué es? El cuero cabelludo, duelen las arterias, los senos venosos de la dura madre, ¿ya?
la hoz del cerebro y los segmentos proximales de las grandes arterias piales. ¿Por qué? Porque hacia allí es donde llegan las terminaciones nerviosas, ¿ya? Los nociceptores. ¿Qué no produce dolor? El epéndimo ventricular, el plexo coroideo, las venas piales y gran parte del parénquima cerebral, ¿ya? Para recordar, aquí el nervio trigémino, su distribución en cuanto a la inervación, ¿no? En el rostro, ¿ya? Tenemos sus 3 ramas que inervan la zona oftálmica, la zona maxilar y la zona mandibular. Entonces, aquí también ustedes van a ver de acuerdo a la distribución del dolor, inclusive no hablando de una migraña en específico, sino de repente una por pares craneales, hay una muy clásica, ¿no? Que es la del nervio trigémino, ¿ya? Que muchas veces empieza como un dolor de dientes, ¿no? Entonces el paciente acude inicialmente a odontólogos y posteriormente ya a un médico, ¿no? Entonces hay que ir conociendo pues la distribución de todas sus ramas de este nervio que va a tener pues la información sensitiva del rostro, ¿no? ¿Ya? Que muchas veces empieza aquí y se irradia hacia todo el cráneo, ¿no? Y empieza a doler todo, el paciente viene con un dolor intenso, ¿ya? Bien, entonces aquí están todos los distintos, bueno, estructuras que hemos hablado acá, que producen dolor, y aquí pues algunos receptores, nociceptores, ¿ya? ¿Qué más? Ustedes siempre tienen que relacionar la anatomía con la fisiología, ¿no? Entonces ustedes ya han llevado la parte, no se puede. Han llevado ya en sus cursos previos. Perdón, un momento que no me quiere responder la computadora. Ya, y bueno. No puedo desaparecer esto, ¿no? Ya, bueno. Entonces, ustedes, siempre chicos, relacionen su anatomía y su fisiología para que ustedes puedan ya, recordando la parte normal, asocien la parte anormal, ¿no? Que es la fisiopatología. Entonces, el dolor se origina cuando los nociceptores periféricos se estimulan en respuesta a una lesión tisular, ¿no? Y va a producir distensión visceral u otros factores. Esa es la respuesta fisiológica normal, ¿ya? Entonces, tenemos los nociceptores, lleva la información, ¿no? A través de la médula espinal hacia la corteza vía talámica y esta se hace perceptible, ¿no? Bien, entonces activa e incrementa el reflejo, por ejemplo, aquí en estos casos de retirada, cuando hay alguna lesión, por ejemplo, por pinchazo, ¿no? Puede haber lesiones en respuesta hacia algo emocional, autosómico o neuromoral, ¿ya? Entonces, todo eso lleva la información a través de las vías espinotalámicas, ¿sí? Y hacia el tálamo y la corteza parietal, ¿no? Para hacerla consciente, ¿ya? Estas lesiones tisulares, por ejemplo, también van a asociar a liberación de algunos activadores como la bradichinina, serotonina, ¿no? Neurotransmisores y algunos electrolitos que van a incrementar la inflamación, ¿no? Y mayor respuesta al dolor. Sí, van a haber también, además, factores neurogénicos, agentes vasculares, ¿no? Como la histamina, la serotonina, ¿no? Que va a producir vasodilatación. Entonces, eso genera hiperemia y mayor distribución de estos marcadores inflamatorios, ¿no? Y van a persistir con la respuesta nociceptiva. Entonces, el dolor también es consecuencia del daño de la activación inapropiada de las vías algógenas del sistema nervioso periférico o central, ¿ya? Vamos a empezar por la migraña, que corresponde al 20-25% de las consultas de neurología general. La forma más común es la de cefalea vascular, tiene una predisposición familiar y es más frecuente en las mujeres, ¿no? En una relación de 2-1, ¿ya? Tenemos migrañas con aura, que es la típica, pero también hay migrañas sin aura, que es más común, ¿ya? Nosotros, cuando estudiamos de repente las migrañas, pensamos que siempre van a tener aura, ¿no?
¿ya? Porque pues el paciente, muchos de ellos suelen mencionar que tienen algunos síntomas previos y que ya saben que les va a iniciar su cuadro de migraña. Pero lo más común es que no tengan aura, ¿ya, chicos? Entonces, en cuanto a la parte de genética, hay algunos estudios que han ligado incluso a familias afectadas, ¿no? Con migraña hemipléjica familiar, ¿ya? Hay algunos genes que ya han sido detectados, como estos 3 genes que vemos aquí en esta imagen, ¿ya? En mayor porcentaje este gen CACNA1A, que se encuentra en el cromosoma 19, brazo P13, ¿no? Y que va a activar sobre todo canales de calcio, ¿ya? Va a haber una ganancia de función presináptica, básicamente va a llevar a un aumento de glutamato, de potasio y a una depresión cortical propagada, ¿ya? Los otros tipos de genes también van a actuar a través de canales de sodio o de la bomba sodio-potasio ATPasa y van a producir pérdida de función de transportadores astrocíticos del glutamato, pérdida de función de canales de sodio. Todo esto va a conllevar de manera común hacia el aumento del glutamato de iones potasio y a una depresión cortical, ¿ya? Entonces, sufrir ataques recurrentes de migraña puede tener una predisposición genética, ¿no? En la actualidad se conocen estas 3 mutaciones que definen el fenotipo de esta migraña hemipléjica familiar, ¿sí? Aunque aproximadamente el 30% de los pacientes con síntomas clínicos no tienen ninguna mutación conocida. Bien, la migraña sin aura. ¿Cuáles son sus criterios? Al menos 5 ataques que cumplan los siguientes criterios: que dure entre 4 a 72 horas sin tratamiento y al menos 2 de las siguientes características. Localización unilateral, ¿ya? Ahí va un poquito de semiología, chicos, que ustedes ya van a repasar cuando lleven neurología, pero la migraña suele ser de localización unilateral, pulsátil, ¿no? Intensidad moderada severa y se agrava por la actividad física rutinaria. Durante la cefalea, al menos uno de los siguientes síntomas: náuseas y vómitos y fotofobia o sonofobia. Y que no se puede atribuir a otra enfermedad porque estamos hablando de una cefalea primaria, ¿ya? En cuanto a la migraña con aura, igual al menos 2 ataques que cumplan con estos criterios, ¿no? El aura consiste en al menos uno de los siguientes: síntomas visuales completamente reversibles, síntomas sensitivos también completamente reversibles, disfasia completamente reversible, ¿no? Recuerden que el aura es reversible, ya es momentáneo. Y al menos 2 de las siguientes características: síntomas visuales homónimos y 2 síntomas sensitivos unilateral. Al menos un síntoma del aura se desarrolla durante 5 o más minutos. Cada síntoma dura entre 5 a 60 minutos y en cuanto a la cefalea, cumple los mismos criterios de la migraña sin aura, ¿no? ¿Ya? Y se inicia durante el aura o antes de 60 minutos de finalizar esta. Asimismo, hay que recordar que no se puede atribuir a otra enfermedad, ¿ya? Bien, entonces en cuanto a la fisiopatología de la migraña, aquí tenemos que ver el sistema trigémino vascular, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, recuerden, como habíamos mencionado, que estructuras son las que están inervadas con estos nociceptores y son las que van a ocasionar dolor en general, ¿no? ¿Ya? ¿Qué estructuras? Senos venosos, dura madre, vasos piales, aparte cuero cabelludo y todo lo que hemos mencionado inicialmente. Pero, perdón. Ay, ya, disculpen. Bueno, entonces estas estructuras van a estar rodeadas de fibras sensitivas procedentes de la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿sí? Recuerdan, la primera rama del nervio trigémino va a inervar estas estructuras que son intracraneales y son las que van a transmitir el dolor, ¿ya? Entonces empieza el gatillo en el nervio del ganglio, en el núcleo del ganglio trigémino, ¿no? Lleva hacia sus ramas, generalmente la del nervio oftálmico es la primera la que va a emitir la transmisión nociceptiva hacia estas estructuras, ¿no? ¿Ya? Va a llevar la información hacia vasos meningios y precisamente por eso es que se denomina sistema trigémino vascular, ¿no? Porque va hacia los vasos. Esto que va a provocar una transmisión nociceptiva y además inflamación neurógena estéril, ¿no? ¿Ya? ¿A través de qué receptores? Receptores serotoninérgicos como la 5-HT1B y 1D.
¿ya? Estos van a provocar primero vasodilatación con extravasación de proteínas, agregación plaquetaria, la activación como cualquier sistema de cascada inflamatoria, ¿no? Pero con vasodilatación y esto se traduce en una inflamación neurógena estéril, ¿ya? ¿Qué más? Se va a transmitir hacia también el tálamo y la corteza parietal, porque ustedes saben que la corteza parietal es la parte que va a ser consciente, la parte sensitiva, ¿no? Entonces hay esa transmisión nociceptiva hacia esta corteza. ¿Qué más? Los vasos meningios que están estimulados van a tener una sensación pulsátil. También va a haber una comunicación con el nervio solitario del décimo par craneal, va a haber una comunicación con el hipotálamo, con el locus coeruleus, núcleos del RAFE, ¿no? Y con la corteza occipital, ¿no? Entonces, por eso es que hay fotofobia, fotopsias, osmofobia, bueno, y náuseas y vómitos asociadas por la comunicación con el nervio solitario del décimo, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de posibles auras, ¿no? Que los pacientes puedan ver. Ya, otro concepto que ustedes tienen que llevarse es la supresión cortical propagada, ¿ya? La supresión o depresión cortical propagada constituye el sustrato fisiopatológico del aura de la migraña, ¿ya? Hay una supresión, como dice su nombre, o una depresión, producto de ¿qué? De una despolarización neuronal ilial propagada a lo largo de la corteza a una velocidad de 2 a 5 milímetros por segundo, ¿ya? Se sigue de una suspensión sostenida de la actividad neuronal espontánea. Ya, entonces aquí vemos que inicialmente va a haber pues una fase de hiperemia cortical, ¿no? Pero esto va a estar asociado a hipoperfusión mantenida. Eso lleva a una supresión de la actividad cortical, ¿ya? Entonces, la vasodilatación lleva a una hiperemia, la hiperemia momentánea, una hipoperfusión, ¿no? De manera contraria, pero eso es lo que mantiene la supresión de la actividad cortical. Esto libera neurotransmisores, metabolitos y sensibiliza las fibras trigeminales, ¿ya? Esto hacia los núcleos del leucocerulio, núcleos del RAFE, esto lleva información a la corteza parietal y occipital, ¿no? Por lo que se visualiza el aura. Ya, el 99% de las migrañas clásicas con aura presentan síntomas visuales, escotomas en zigzag, borrosidad, distorsión de objeto, hemianopsias, alucinaciones visuales, ¿ya? No fotopsias aisladas. También pueden haber auras sensitivas en un 30-40%, motoras en menos del 10% y afásica en un 10 a 20%. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores precipitan la presencia de una migraña? Hay distintos, ¿no? Y eso también hay que informar al paciente para que ellos tengan en cuenta qué es lo que más o menos ellos asocian a su inicio, ¿no? De dolor de cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, psicológicos, el sueño y la fatiga es uno de los principales gatillos, ansiedad o depresión, exceso o déficit de sueño, estrés, postestrés, ejercicio físico, ¿ya? En cuanto hay algunos alimentos que también al paciente les produce o sirven como gatillo para inicio de esta cefalea, ¿no? Como chocolate, té, café, quesos cítricos, vino, ¿no? O el ayuno. Entonces, es importante que los pacientes estén muy atentos a su a la asociación, ¿no? Que sucede al inicio de su cefalea. Ya en cuanto a los factores ambientales, la luz intensa, cambios climáticos, la altitud incluso. Y hormonal a veces está asociado a la menstruación o una terapia hormonal. ¿Ya? Entonces aquí, en resumen, cuadrito resumen de todo lo que hemos mencionado. Ya, esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean, pero son puntos clave, ¿ah? Sistema trigémino vascular, que está constituido obviamente por vasos meningios, fibras sensitivas de la rama oftálmica del trigémino, ¿no? También forman, aquí no lo hemos mencionado, pero las primeras raíces cervicales, ¿ya? Que también tienen afferencias nociceptivas que acaban en el núcleo espinal del trigémino, ¿ya? Los receptores serotoninérgicos que hemos mencionado y las consecuencias que lleva a la activación de este sistema trigémino vascular. Ya. Y bueno, algunos cuadritos resúmenes, chicos. Gatillo,
activación del sistema trigémino vascular, ¿no? Que conlleva cefalea. La depresión cortical propagada, hemos dicho que es la parte fisiopatológica del aura, y esto lleva a una sensibilización periférica, sensibilización central y a veces alodimia, ¿ya? Aquí también otro cuadro igual, ¿no? La dura madre, la carótida, senos venosos que están inervados por el nervio trigémino, y llevan la información el unión bulbomedular, donde están pues los núcleos, ¿no? De estos nervios, de estos pares craneales, ¿sí? Hacen sinapsis y esto hacia distintos otros núcleos talámicos, hipotalámicos, a la sustancia gris periaculectal, a locus cerúleos, núcleos del RAFE, ¿no? Y estos a su vez a las cortezas, a distintas cortezas, ¿ya? Bien, en cuanto a la cefalea tensional, es la más frecuente, entre 30 y 78%, también es más frecuente en mujeres con una relación de 2:1, y los factores psicológicos en su inicio y en su perpetuación es bastante predominante, ¿ya? Entonces aquí hay cefalea tensional ocasional, episódica y crónica. Aquí, obviamente, como los factores psicológicos son claves, necesitamos muchas veces del apoyo multidisciplinario, ¿no? Y no solamente el médico va a tratar, aquí un medicamento podrá aliviar el dolor momentáneamente, pero si la situación que está ocasionando la cefalea tensional, ¿no? Persiste, obviamente el paciente va a continuar, ¿no? Y posteriormente no va a haber medicamentos que lo calmen. Entonces tenemos que también aquí acudir hacia la ayuda de los psicólogos, ¿no? Para que le hagan una terapia conductual y nos ayuden a que ellos puedan manejar un poco la situación gatillo de esta cefalea. ¿Ya cuál es la característica? Aquí suele ser tirante u opresivo, ¿ya? Anteriormente habíamos dicho que era unilateral, bueno, aquí suele ser bilateral, el dolor dicen que es como un casco que te presiona, ¿no? Toda la cabeza, ¿ya? Es de intensidad leve a moderada, no imposibilita actividades diarias como sí lo hace la migraña, ¿no? Ustedes habrán escuchado, conocerán casos en que los pacientes tienen que encerrarse muchas veces en un cuarto oscuro, sin luz, sin bulla, y obviamente los imposibilita de hacer sus actividades diarias, ¿no? Entonces, en este caso no, la cefalea tensional es más leve, no empeora con el esfuerzo y hay ausencia de síntomas asociados, ¿no? A excepción de hipersensibilidad dolorosa en la musculatura pericraneal y náuseas, ¿ya? ¿Qué factores predisponen a la cefalea tipo tensión? A veces también la migraña, ¿no? Factores genéticos, psicológicos, sobre todo, ansiedad, depresión, alteración del sueño, disfunción temporomandibular, bruxismo, mala alineación de las vértebras cervicales, una postura adelantada de la cabeza, atrofia muscular o alteración del reclutamiento del patrón muscular, ¿ya? Hay que ver también en este caso cefaleas tensionales que generan una contractibilidad, ¿no? En la musculatura cervical, y también puede por ahí, por ejemplo, una contractura muscular cervical comprimir el nervio de Arnold y genera como una irradiación, ¿no? Hacia toda la cabeza. Entonces también hay que revisar, ¿no? Esa parte, ¿ya? Entonces tenemos tipos de cefaleas tensionales ocasionales, cefalea tensional episódica, es decir, menos de 15 días al mes durante los últimos 3 meses, la cefalea crónica, más de 15 días al mes durante los últimos 3 meses. Ya. En cuanto a su fisiopatología, bueno, aún sigue siendo objeto de debate, ¿no? Si se debe a mecanismos miofaciales periféricos o centrales. No obstante, dice, parece existir cierto consenso en el hecho de que los mecanismos periféricos estarían relacionados con la forma episódica de esta cefalea, ¿ya? Y los centrales con la transición hacia su forma crónica. Entonces, miren esta imagen clásica, ¿no? Como les mencionaba, como si un casco te presionara. Entonces, esto es más bilateral, clásico de este tipo de cefalea, ¿sí? No asociadas a náuseas ni vómitos y no empeoran con la actividad. Aquí están algunos mecanismos para repasar, ¿sí? Mecanismo periférico,
hay que buscar puntos gatillos miofaciales, como les decía, uno de ellos, por ejemplo, la musculatura cervical, ¿no? Que puede comprimir esta contractura del nervio de Arnold, ¿no? Entonces hay que buscar gatillos ahí. ¿Ya? Esto se localiza en la musculatura por C1, C3, músculo trapecio superior, suboccipital, esternocleidomastoideo, y por las inervadas por el quinto par, ¿no? El quinto par, aparte de ser sensitivo y que lleva la información del rostro, también tiene una función motora, ¿no? Eso tienen que recordar ustedes, chicos, ¿ya? Por eso les digo, pasen siempre anatomía y fisiología. ¿Qué músculos inerva? El temporal, massetero, extraoculares. Entonces, si más o menos sabemos que está asociado a esto por la localización, hay que buscar esos puntos, ¿ya? En cuanto a lo central, la sensibilización central se genera por un incremento continuado de estas centrales nociceptivas, ¿no? Desde los músculos pericraneales y por una disminución de los impulsos inhibitorios supraespinales, ¿ya? Y finalmente, el mecanismo genético se ha observado mayor frecuencia en familiares de primer grado y una gran concordancia, por ejemplo, entre gemelos monocigotos, ¿ya? En la cefalea atencional episódica frecuente. Ya, en cuanto a las neuralgias, esas son las dos principales primarias, pero hemos dicho que también están asociados a veces a algunos pares craneales, ¿no? Uno de los clásicos es la neuralgia del trigémino, ¿ya? Nuevamente, para recordar las ramas, el 90% de las alergias faciales corresponde a este trigémino, ¿no? Que más que una cefalea, puede estar asociado a cefalea, pero más que una cefalea es un dolor facial, pues, ¿no? ¿Ya? La idea de inicio suele ser a partir de 50 años y el periodo siempre es refractario, ¿ya? Ya, ¿qué características tienen? Paroxismo, ¿sí? Ataques paroxísticos es característico de este tipo de dolor facial. Entre 1 segundo y 2 minutos, afectando una o más divisiones del nervio trigémino y que cumplan estos otros criterios. Al menos uno de las siguientes características: intenso, agudo, superficial y como una puñalada, ¿no? Es un dolor, la verdad, bastante fuerte, precipitado por áreas gatillos. Los ataques de dolor son estereotipados en cada individuo, no hay evidencia clínica de déficit neurológico y no se puede atribuir a otra causa, eso también hay que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces el nervio trigémino puede estar comprimido por alguna otra lesión intracerebral, entonces eso ya no es una neuralgia trigémino pues primaria, ¿no? Sino secundaria a otra lesión. Entonces, como neuralgia trigémino en sí, tiene que ser con estas características y que no se puede atribuir a otra causa, ¿no? Esto es lo clásico que les mencionaba, que los pacientes pues van a los dentistas primero, ¿no? Porque les duele los dientes, les cambian, les curan todo y el paciente persiste y ya finalmente pues luego de un montón de consultas odontológicas que tenga ya es referido al médico, ¿no? Y descartando otras causas secundarias ya se puede llegar a ese diagnóstico, ¿ya? Bien, ¿qué otros nervios? Otros nervios también pueden ocasionar neuralgias: nervio glosofaringeo, laringio superior, nasociliar, supraorbitario, infraorbitario, lingual, mentoniano, occipital, ¿ya? También estos nervios pueden generar de acuerdo a la inervación que tengan. Ahora, tenemos que reconocer criterios de alarma, ¿ya? ¿Cuáles son estos criterios? Cefaleas de inicio reciente en paciente con más de 50 años, ¿ya? Que tengan neoplasia o inmunodepresión o un riesgo de sangrado aumentado, ¿ya? Por eso les decía, siempre hay que ahondar un poco más, no hay que pensar que todo es cefalea tensional o migraña, por más que sea el mayor porcentaje de causa, hay que preguntar estas otras cosas, ¿no? Según la evolución, si es de inicio brusco, explosivo, tras esfuerzo, maniobra y valsalva, si es de inicio reciente, con aumento progresivo de intensidad, si hay empeoramiento de su cefalea, ¿no? De repente el paciente ya tenía migraña tensional, pero ahora tiene otras características, ha empeorado, ¿no? O en los que el dolor no responde a tratamientos, ¿no? Teóricamente correctos, que cambie de características sin una causa, que empeore, que despierte por la noche de predominio nocturno. ¿Ya? Entonces estas son algunas de las, según su evolución. ¿Y asociadas a qué? A fiebre sin foco, a vómitos no explicables, a síntomas neurológicos focales, ¿no? A alteración del nivel de conciencia, trastornos de conducta o a crisis epilépticas. Ya esto obviamente me lleva hacia pensar otras causas secundarias, ¿ya? Una exploración anormal, porque ya sabemos que pacientes con cefaleas, pues difícilmente vamos a encontrar pues un paciente asociado a una focalización, ¿no? Una parálisis facial, una hemiplegia, una hemiparesia, un trastorno del sensorio, no va a haber, ¿no? Generalmente son exploración neurológica normales, ¿ya?
Bien, ¿qué exámenes complementarios nosotros solemos pedir? Básicos, ¿no? De sangre, una velocidad de eritrosedimentación en ancianos para descartar arteritis temporal, una radiografía simple para ver si hay malformaciones óseas, ¿no? Una neuroimagen si es que hay criterios de alarma, que puede ser tomografía y resonancia, e incluso punción lumbar, ¿no? Si es que estamos pensando en infección meningia, una meningoencefalitis o una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Medición también me va a servir para medir la presión de líquidos cefalorraquídeos porque hay algunas hipertensiones intracraneales idiopáticas, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que siempre diferenciar la cefalea como enfermedad, cefalea primaria o cefalea como síntoma, ¿no? Que corresponde a unas cefaleas secundarias, ¿ya? El tratamiento de la migraña suele ser sintomático, específico y preventivo, ¿ya? La menor cantidad de fármacos, el menor tiempo posible, ¿sí? En las cefaleas de rebote a veces suele darse por abuso de fármacos. En las crisis leves, por ejemplo, solemos indicar AINES, ¿no? Los más clásicos, y en crisis moderadas a grave ya triptanes, ¿ya? Como estos ejemplos. Entonces lo voy a pasar porque es para que ustedes conozcan, no es parte de la fisiopatología, pero para que tengan en cuenta, ¿ya? En cuanto a la cefalea tensional ocasional, hay que dar también tratamientos sintomáticos que suele darse analgésicos comunes, AINES o benzodiazepinas, ¿no? Reposo, disminución del estrés, ¿no? Incluso tratamiento pues con psicoterapeutas o psicólogos, ¿no? Y a la crónica pues un tratamiento preventivo, ¿no? Y evitar el abuso de analgésicos, ¿ya? Bien chicos, eso en cuanto a cefaleas. Debido a la hora voy a tener que avanzar rápidamente. Lo bueno es que hay algunos temas que ustedes ya han expuesto, entonces esto lo voy a ir pasando también un poco rápido, porque ya tienen conocimiento de base, ¿no? Ya en cuanto a los trastornos del sueño, aquí un breve recuerdo de la parte fisiológica. Recordar que el sueño pues, es un proceso vital cíclico, complejo y activo, compuesto por varias fases, ¿no? Eh, Está constituida por la asociación periódica de las distintas fases del sueño, dura generalmente un ciclo 90 minutos, entre 70 y 120, ¿no? ¿Ya? Y en la noche solemos tener entre 4 a 6 ciclos de sueño. Estas son las horas recomendadas según el grupo etario, como ustedes pueden ver, mientras el paciente, pues, sea infante, ¿no? O recién nacido, van a tener más horas de sueño, ¿no? Lo que está en verde son los intervalos recomendados. Lo que está en naranja son los que pueden ser apropiados y lo rojo es lo no recomendado, ¿ya chicos? Bien, ya en un adulto joven o adulto mayores incluso, ya vemos que se va estableciendo un tiempo de 7 a 9 horas como lo apropiado, ¿no? Bien, conforme pasan los años, pues disminuye, ¿no? Disminuye la cantidad de sueño en las personas. Algunos llevan incluso hasta dormir 5 o 6 horas, sobre todo los adultos mayores, que su ciclo se acorta. Ya, en cuanto a las distintas etapas del sueño, tenemos pues el sueño no REM y el sueño REM, ¿no? El sueño no REM, que corresponde a la parte superficial del sueño, el inicio del sueño, ¿no? Acá tenemos, miren, paciente con ojos abiertos, despierto. Ya. Bueno, acá tenemos un paciente despierto, ven las ondas incluso acá del electroencefalograma, ¿ya? Eh, Cómo van cambiando, ¿no? Conforme avanzan los distintos ciclos. Entonces tenemos las primeras etapas, la etapa 1, ¿sí? Y la etapa 2, que son las fases iniciales del sueño superficial, ¿no? El sueño no REM, o no MORS en español, ¿no? En donde no hay movimientos oculares rápidos. Y luego tenemos el sueño de ondas lentas, ¿ya? Que es el sueño profundo, la etapa 3 y 4. Ustedes pueden ver, miren las ondas cómo empiezan a cambiar de forma, alargarse y hacerse más espaciadas, ¿no? ¿Ya? Y finalmente tenemos al sueño REM o MOR,
que es el sueño paradójico, ¿no? Suele darse en la parte final del ciclo cuando ya estamos por despertar. Aquí están las distintas etapas, lo que vamos a ver en la electroencefalografía, los movimientos oculares, los movimientos corporales, la actividad cerebral y algunas funciones vitales, ¿no? Ustedes pueden ver en el sueño REM, sobre todo se le denomina paradójico porque estas funciones vitales empiezan a aumentar, ¿no? Estas variables, ¿ya? Y la actividad cerebral aumenta. Entonces tenemos el sueño REM y el sueño no REM. El sueño REM, vamos a ver aquí el sueño paradójico, sueños vívidos, ¿ya? La privación del sueño REM se relaciona con ansiedad, irritabilidad, incapacidad para concentrarse de la conducta, ¿no? Aquí va a haber elevada actividad cerebral. Es importante que las personas pues lleguen, ¿no? Hacia esta fase para que tengan sueños reparadores, ¿no? Muchas veces ustedes habrán escuchado que algunas personas dicen dormí poquito, pero eso fue preciso, ¿no? Me recuperó. No necesité dormir tantas horas que a veces durante toda la noche se despiertan, no terminan su ciclo y no descansan. Y hacen un solo ciclo en donde llegan hasta el sueño REM y es reparador, ¿no? Entonces, eso es porque precisamente la privación de este sueño pues, se relaciona con irritabilidad. El sueño no REM corresponde a la mayor cantidad, ¿no? De la etapa en que estamos dormidos. Corresponde al 80% y tenemos 4 etapas, ¿sí? Disculpen chicos, lo que pasa es que no me siento completamente bien, por eso que tengo interrupciones por momentos. Voy a tratar de acabar, creo, este tema y los otros restantes vamos a llevarlos el sábado, ¿sí? La etapa 1 es la más corta, corresponde de 1 a 7 minutos y es un signo de sueño gravemente alterado, es el aumento o la disminución de esta etapa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dificultad para conciliar el sueño a veces, ¿no? En muchas de las patologías de estos trastornos del sueño empiezan en esta etapa porque tienen dificultad para iniciar el sueño, ¿ya? La etapa 2 corresponde a 10 a 25 minutos. La actividad en uso parece ser importante, ¿no? Para la integración de nuevos recuerdos, ¿ya? Por eso es que es importante que los estudiantes tengan sus horas adecuadas de sueño, ¿no? Muchas veces ustedes se habrán amanecido y luego no se acuerdan bien de lo que estudiaron, ¿no? Y no solamente porque de repente estudiaron muchas cosas a última hora, sino porque no hubo un sueño adecuado, ¿no? Y el sueño es importante para la integración de nuevos recuerdos y del conocimiento neocortical existente. Entonces, eso de amanecerse y privarse del sueño a veces puede ser contradictorio, ¿ya? La etapa 3 y 4 es el sueño profundo, donde hay disminución de estas funciones vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. Ya, ¿qué vamos a recordar aquí? El ritmo circadiano, ¿no? Que parece estar controlado por ¿quién? Por un pequeño grupo de células hipotalámicas llamadas núcleos supraquiasmáticos, ¿ya? Este es nuestro reloj biológico, ¿no? Este núcleo supraquiasmático que recibe pues impulsos básicamente del tracto retino hipotalámico, ¿no? La estimulación luminosa en la retina es la que va a llevar la información a este núcleo y a su vez hacia el resto de estructuras, ¿ya? Va a presentar un ritmo de activación neuronal que es alto durante el día y bajo durante la noche. Y otro factor importante es la melatonina, ¿no? Que ayuda a regular el ciclo sueño-vigilia y que es liberada durante la noche, ¿ya? Entonces, por eso es que pues nosotros presentamos pues para dormir es la noche, ¿no? Aparte de que se libera más melatonina, la estimulación luminosa, ¿no? Y uno de lo que uno recomienda, como ustedes mismos lo han expuesto, o al menos mi grupo lo expuso, una de lo que uno sugiere para trastornos del sueño es que en el dormitorio pues no haya nada que estimule, ¿no? A la retina, pantallas, ¿no? Celulares, todo lo que es luz,
va a permanecer, pues, va a llevar la información constante al núcleo supraquiasmático de que aún es de día, ¿no? Entonces el reloj circadiano va a alterarse, ¿ya? Entonces, una de las pautas para la higiene del sueño es precisamente eso, ¿no? Abolir todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué estructuras están comprometidas? El núcleo supraquiasmático se relaciona con el prosencéfalo, con la neocorteza, el hipocampo, el sistema límbico, los núcleos basales, ¿no? Por eso es que aquí está las funciones de la memoria, la atención, desempeño psicomotor, integración sensorio-motora, ¿no? Es importante el sueño por eso, ¿ya? Además, por su relación con el tálamo, que también se une a estas estructuras, y el hipotálamo, que lleva información a la hipófisis anterior para la regulación de las concentraciones hormonales. Ustedes saben que muchas hormonas tienen un ciclo circadiano también para su liberación, ¿no? El hipotálamo para regulación de temperatura y metabolismo corporal, la formación reticular del tronco encefálico, que es importante también para los ciclos de sueño-vigilia, y la glándula pineal para la liberación de melatonina, ¿ya? Acá hay algunos neurotransmisores que están relacionados con la vigilia, ¿no? Como la acetilcolina, noradrenalina, serotonina, ¿no? Algunas orexinas, glutamato, y con el sueño no REM y el sueño REM correspondientemente, ¿no? Obviamente, si hablamos de sueño, vamos a relacionar, pues, el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, que es el GABA, ¿no? ¿Ya? Pero miren, también va a haber activación de glutamato y serotonina, ¿no? Sobre todo en el sueño REM. Por eso es que es sueño paradójico, ¿ya? Y acá como chiquitito la retina, el núcleo supraquiasmático, el ritmo circadiano, que está pues relacionadísimo con este ciclo, ¿ya? Entonces la influencia del ritmo circadiano en el sueño, ¿ya? Cambios de temperatura, por ejemplo, la hormona de crecimiento, el cortisol, como les mencioné, que tiene pues relación con el ritmo circadiano, que si hay alteraciones o trastornos del sueño, también va a conllevar a una alteración de la liberación de estas hormonas, ¿no? Bien, en cuanto a los trastornos en sí, aquí tenemos esta clasificación: trastornos del ritmo circadiano, ¿sí? Que se subdivide a su vez en trastorno del ritmo sueño-vigilia, que no es de 24 horas, síndrome de retraso adelante de fase, cambios agudos en el ciclo sueño-vigilia, insomnio, insomnio crónico o insomnio a corto plazo, la narcolepsia, trastornos del movimiento relacionados con el sueño, trastornos de la respiración, ¿no? Relacionados con el sueño, las apneas, aquí, y las parasomnias, que aquí tenemos las pesadillas y el sonambulismo, ¿ya? Entonces es una clasificación bastante práctica de todos los trastornos del sueño. En cuanto a los trastornos del ritmo circadiano, también tenemos una subclasificación porque puede haber trastornos del retraso en la fase sueño-vigilia, ¿no? Horarios de inicio del sueño y despertar más tardíos. Esto puede ser por causa genética o por factores conductuales y suele darse en adultos jóvenes. En cuanto al trastorno por avance del sueño, la fase sueño-vigilia suele darse en ancianos, ¿no? Ellos pues despiertan más temprano, ¿no? El 15 al 30%, aunque presenta somnolencia durante la tarde, y hay también variantes familiares por mutaciones en genes específicos, ¿ya? En cuanto al trastorno del ritmo de sueño-vigilia no de 24 horas, esto suele darse por una alteración de la señal sincronizadora primaria, ¿no? En luz-oscuridad, por ejemplo, en ciegos, ¿ya? En cuanto al trastorno por cambio de turno laboral, bueno, también es importante, ¿no? Preguntar al paciente qué profesión tiene, porque muchos de ellos trabajan solo de noche y duermen de día, entonces hay una alteración en su ritmo circadiano, ¿no? Va a haber obviamente somnolencia diurna normal, horas excesivas de trabajo, viajes que cruzan varios meridianos, ¿no? Incluso hay algunos estudios que dicen que esto, según la OMS, podría ser incluso un factor carcinógeno, aunque no está totalmente definido. Ya, bien, acá vamos a pasar. El insomnio tiene como característica, pues, dificultad para iniciar o mantener el sueño, teniendo la oportunidad y circunstancias adecuadas para dormir, ¿no? Y, bueno, lleva consecuencias diurnas como fatiga, somnolencia, irritabilidad, alteración de la atención o de la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para el insomnio? Nuevamente, sexo femenino, de mayor edad y temperamento ansioso, ¿ya? Muchas veces el insomnio por ansiedad también se asocia, ¿ya? El diagnóstico de insomnio crónico incluye síntomas de dificultad para iniciar a mantener el sueño, a pesar de contar con la oportunidad adecuada
y desempeño diurno deficiente durante al menos 3 veces por semana durante un periodo mínimo de 3 meses, ¿ya? Este el tiempo al menos es lo que me va a definir un insomnio crónico. Suele darse en un 10% de casos. La mayoría suele ser a corto plazo. Ya, el insomnio a corto plazo, cuando las características del insomnio se presentan durante menos de 3 meses, ¿no? Y está relacionado con problemas emocionales o físicos, o uso de sustancias también. El diagnóstico, historia o antecedentes del sueño, muchas veces el médico le pide pues que lleve un diario de sueño, ¿no? De 1 a 2 semanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que anote, ¿no? En un cuadernito allí cuántas horas duerme en la noche, a qué hora empieza, si se levanta, cuántas interrupciones tiene, ¿no? O sea, definir un diario básicamente del sueño, ¿no? A veces es importante también preguntar a la pareja porque ellos son los que se dan cuenta, ¿no? Cómo es que el paciente duerme, si duerme, no duerme, si tiene otras alteraciones, ¿no? Entonces nos pueden dar mayor información también. ¿Ya? ¿Qué fármacos toma? Si hay alguna asociación, de repente por ahí un fármaco que está interactuando. Y, bueno, aquí la polisomnografía aporta poca información. ¿Ya? Factores en cuanto al diagnóstico, tenemos psicofisiológicos, la ansiedad conforme se aproxima a la hora de acostarse, a veces es un gatillo y tal vez les es más fácil dormir en un ambiente nuevo, ¿no? Una higiene inadecuada de sueño, como decíamos, ¿no? El paciente duerme del día, tiene regulares un horario irregular, toma café, tabaco muy próximo a la hora de dormir, pues que son pues sustancias psicoactivas, ¿no? Obviamente el cerebro no va a permanecer activo. O realiza actividades estimulantes o estresantes, ¿no? El uso habitual de la habitación para otras cosas, para el trabajo, tiene su computadora, la televisión. Entonces todo eso impide pues que el paciente concilie un sueño, ¿no? Hay que tener también un ambiente adecuado para eso, ¿no? Y además puede estar asociado a trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, manía, esquizofrenia o psicosis, ¿ya? Abuso de sustancias o fármacos, ¿no? Como la cafeína, teofilina, estimulantes, antidepresivos, glucocorticoides. Otro asociado a trastornos médicos como dolor, asma, EPOC, ¿ya? Reflujo, ¿no? Enfermedad de reflujo gastroesofágico o insuficiencia cardíaca congestiva, que estos pues impiden dormir, ¿no? Muchos pacientes tienen que dormir sentados y no pueden dormir. O trastornos neurológicos, ¿no? Como demencia, Parkinson o insomnios familiares. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, aquí algunos métodos, ¿no? En las conductuales, ¿ya? Útiles y que deben evitarse. ¿Ya? Aquí les dejo el cuadrito para que repasen y nuevamente refuerzan lo que ustedes han expuesto. Una terapia conductual, capacitación, asesoramiento sobre hábitos de sueño, y sobre todo mejora también cuando se trata de las enfermedades concomitantes, ¿no? Si se logra controlar el resto de enfermedades de base, también puede mejorar el, el trastorno. Ya en cuanto a la parte farmacológica, bueno, vamos en escala, ¿no? No vamos a dar antidepresivos ni agonistas receptores de benzodiazepinas inicialmente, ¿no? A veces podemos empezar incluso con antihistamínicos que como tienen efectos perdón, efectos adversos correspondientes a somnolencia, pueden ayudar a los pacientes, ¿no? Dentro de sus otros efectos adversos anticolinérgicos tenemos el estreñimiento, así que hay que tener un poco de cuidado. Y así no funciona con esto, ni con todas las terapias conductuales que hemos hecho, podemos ayudarnos de agonistas receptores de benzodiazepina que se unen al receptor GABA, ¿no? Que aquí tenemos pues a los clásicos lorazepam, clonazepam, zolpidem, ¿ya? A veces hay que asociar antidepresivos o antagonistas de los receptores de orexinas, ¿no? Que ya hemos visto pues estos receptores están asociados también a la vigilia, entonces por eso damos antagonistas, ¿ya? De estos receptores. Bien, en cuanto a la narcolepsia es una de las causas más frecuentes de somnolencia crónica y afecta a cerca de 1 de cada 2.000 personas en Estados Unidos, ¿no? Suele comenzar entre 10 a 20 años y una vez establecida persiste por vida. Se caracteriza por dificultad para mantener el estado de alerta, la revolución anormal del sueño REM y sueño nocturno alterado, ¿ya? Estos tienen pues somnolencia diurna excesiva, pueden tener una debilidad muscular súbita, como cataplejía, ¿no? Alucinaciones semejantes a sueños al inicio del sueño o al despertar.
y parálisis del sueño. Cuando existe, dice, cataplejía grave, es posible que la persona esté riendo por un chiste y de pronto caiga al suelo, ¿no? Inmóvil, pero despierto durante 1 o 2 minutos, ¿ya? En los episodios más leves, los pacientes tienen debilidad ligera de la cara o el cuello. La narcolepsia se produce por la pérdida de neuronas hipotalámicas que sintetizan orexina o hipocretina, ¿ya? Obviamente, si no tenemos estos neuropéptidos que son importantes para la vigilia, vamos a caer en narcolepsia, ¿no? En condiciones normales, las orexinas inducen episodios prolongados de vigilia y suprimen el sueño REM. Entonces, no tenemos estas neuronas, obviamente va a presentar la característica contraria. Los pacientes con narcolepsia, pero sin cataplejía, generalmente tienen niveles normales de orexina y pueden tener otras causas, ¿no? Asociadas. Ya, esta es la polisomnografía aquí de una persona sana y de una persona con narcolepsia, ¿no? Miren, estos son los ciclos de los sueños y como aquí, pues, en la narcolepsia te presenta varios ciclos, ¿no? Durante el día, ¿ya? Existe evidencia que sugiere la probabilidad de un proceso autoinmunitario que produzca esta pérdida selectiva de neuronas generadoras de orexina. Hay una variación de un gen HLA de Q llamado de este mismo tipo, que está asociado frecuentemente a la narcolepsia, ¿no? Pero solo se presenta en el 12 al 25% de la población, ¿ya? También algunos investigadores han postulado a veces hipótesis asociadas a respuestas inmunitarias contra influencias, estreptococos u otras infecciones, ¿no? Que también pueden dañar algún tipo de neuronas. Ya, la lesión cerebral traumática también puede dañar las neuronas que contienen orexina, induciendo la narcolepsia tipo 2. En raras ocasiones, dice, puede ocurrir en trastornos neurológicos como tumores o apoplejías, ¿ya? Bien, entonces en cuanto al diagnóstico, se diagnostica a menudo por el antecedente de somnolencia crónica, más cataplejía u otros síntomas. Cuando hay sospecha de narcolepsia, el diagnóstico debe confirmarse con una polisomnografía, ¿no? Hay que determinar definitivamente cuántos ciclos del sueño el paciente tiene. Y en cuanto al tratamiento, bueno, es sintomático, se les debe alentar por dormir lo suficiente todas las noches y tomar una siesta de 15 a 20 minutos por la tarde. A veces hay que dar psicoestimulantes, ¿no? Como el modafinilo, que tiene efectos colaterales que las anfetaminas en vida relativamente prolongada. A veces otro tipo de estimulantes, ¿ya? La cataplejía, dice, por lo general mejora con antidepresivos que aumentan el tono noradrenérgico o serotoninérgico, porque estos fármacos suprimen el sueño REM y la cataplejía, ¿ya? Aquí tenemos algunos antidepresivos y el oxalato de sodio, que modifica la arquitectura del sueño. Otro síndrome que vemos es el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Afecta el 5 al 10% de adultos, más frecuente en mujeres y ancianos, ¿ya? Los pacientes refieren una urgencia irresistible a mover las piernas con sensación de insectos o dolor profundamente desagradable, ¿no? En los muslos, las pantorrillas, a veces pueden tener síntomas en los brazos. Los síntomas aparecen con la inactividad y la sensación es transitoria, ¿ya? Cursan con somnolencia diurna. La deficiencia de hierro es la causa más tratable y el reemplazo de hierro debe considerarse cuando la concentración de ferritina es menor de 75 nanogramos por mililitro. A veces está asociada a neuropatías periféricas o uremia, ¿no? Así que hay que investigar aquí otras causas, ¿no? Hay que descartar causas secundarias. Esto puede agravarse en el embarazo con la cafeína, el alcohol, antidepresivos u otros medicamentos, ¿ya? En cuanto al tratamiento, bueno, también es sintomático. Los fármacos más usuales son los agonistas con la dopamina, pero sobre todo hay que corregir la causa subyacente, ¿no? Si hay deficiencia de hierro, obviamente hay que tratar eso, ¿ya? En cuanto a las parasomnias son comportamientos o experiencias anormales que se originan u ocurren durante el sueño. Aquí lo dividimos según la fase en la que se presentan, ¿no? Si se presenta en la fase no REM, hay desde breves despertares confusos hasta sonambulismo y terrores nocturnos, ¿ya? Esto generalmente los pacientes no recuerdan porque están en la fase no REM, ¿no? Entonces no hay actividad cerebral activada, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Hay menor actividad cerebral. Entonces, estos terrores nocturnos muchos pacientes no los recuerdan. En cambio, en el sueño REM, hay trastorno conductual durante el sueño REM y aquí tenemos las pesadillas, que son lo que sí recordamos, ¿no? Y eso es porque estamos ya también, aparte de con una actividad cerebral estimulada, activa, estamos cerca del despertar, ¿no? Entonces, esos son lo que recordamos, esos son los sueños que recordamos. Y si son pesadillas, bueno, es una parasomnia, ¿ya?
En cuanto al sonambulismo, perdón, los pacientes realizan actividades motoras automáticas, ¿no? Pueden caminar, orinar, comer, hacer muchas cosas de manera automática. ¿Ya? Es más seguro llevar al paciente de regreso a cama, momento en el que a menudo volverá a dormirse, ¿ya? Se origina en la etapa N3 del sueño no REM y por lo general el electroencefalograma muestra actividad cortical lenta, como correspondiente a su etapa. Es más frecuente en niños adolescentes, edades en las que estas etapas son más firmes. Cerca del 15% de los niños padecen sonambulismo ocasional y persiste casi en 1% siendo adultos. Se desconoce la causa, aunque tiene una base familiar en cerca de un tercio de los casos, ¿no? Y puede agravarse con el sueño insuficiente, lo cual causa un incremento del sueño no REM profundo. ¿Ya? Bueno, se ha demostrado cierta eficacia antidepresivos y benzodiazepinas, técnicas de relajación, hipnosis incluso. En cuanto a los terrores nocturnos, ocurren sobre todo en niños pequeños en las primeras horas del sueño, en la etapa N3, el niño se sienta a dormir y grita, ¿no? Con signos de estimulación autonómica. Entonces, muchas veces los padres son los que están más asustados, pero el niño al despertar, rara vez recuerda el episodio. Incluso el despertar por la mañana no recuerda estos terrores nocturnos, ¿ya? El tratamiento consiste en tranquilizar a los padres, ya que el trastorno es benigno y se autolimita, y como el sonambulismo puede mejorar si se evita la falta de sueño. Y ya, durante el sueño REM, el paciente o el compañero de cama casi siempre refiere comportamiento agitado, ¿no? Aquí casi todos los músculos esqueléticos se paralizan, pero en estos pacientes el polisomnograma a menudo muestra movimientos de extremidades, ¿no? Que son los trastornos conductores durante esta fase. Ya esto suele verse en pacientes un poco más adultos, ¿ya? Aumenta con los años, su frecuencia es el doble en varones y muchos de los pacientes tuvieron o tendrán algún trastorno neurodegenerativo. Muchos de ellos tienen mejoría con clonazepam y con la melatonina en dosis de hasta 9 también puede evitar ataques. En cuanto a los trastornos respiratorios, tenemos las apneas, ¿no? Apnea central, apnea del sueño, en donde hay ausencia de esfuerzo respiratorio, es poco frecuente, la causa es desconocida, pero hay desaturación de oxígeno porque hay apnea, ¿no? Entonces hay riesgo de un paro respiratorio. Así que eso sí tenemos que tratarlo, hay que determinarlo, hay que identificarlo, ¿no? El cese del flujo de aire a través de la nariz por más de 10 segundos suele llevar a una hipopnea de saturación, ¿ya? La patogenia, bueno, el colapso completo parcial de la vía respiratoria, ¿no? Relacionada con el sueño a nivel de la faringe, pérdida de tono muscular en la vía respiratoria superior. Esto predispone a su obstrucción. La presión negativa por la contracción del diafragma junto con las cuerdas vocales también colapsa la pared faríngea y succiona la lengua hacia la garganta, ¿no? Esto es lo que pasa cuando un paciente está echado, ¿no? Entonces, estos mecanismos, cuando la persona está dormida, ¿no? Durante el sueño, provoca la obstrucción de la vía respiratoria, la lengua cae, ¿no? La lengua a veces cae por ahí por la presión negativa de la contracción del diafragma con las cuerdas vocales y tapa, ¿no? Tapa la glotis, la faringe y me lleva a un episodio de apnea, ¿ya? Factores predisponentes, sexo masculino, mayor edad, antecedente familiar, obesidad sobre todo y alcoholismo, ¿ya? El diagnóstico es clínico y con polisomnografía y los signos suelen ser, pues, somnolencia excesiva durante el día, ronquidos ruidosos, ¿ya? Apnea observada, insomnio, pirosis, nicturia, cefaleas matutinas, sequedad bucal, impotencia sexual e hipertensión, ¿ya? A veces el tratamiento es pérdida de peso o eliminar el alcohol y los sedantes, dormir en posición lateral o usar en casos extremos esta maquinita, ¿no? Que es un CPAP, una mascarilla no oclusiva, un sistema que genera presión positiva, ¿no? Y a veces también dormir con aparatos bucales que desplazan la lengua hacia adelante. En casos graves, traqueostomía. ¿Ya? Ahora, los trastornos del sueño como factor de riesgo para distintas enfermedades, ¿no? También, ¿no? Los trastornos del sueño pueden conllevar o ser un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas, porque, como ustedes han visto, pues es determinante para un buen funcionamiento, ¿no? Del cuerpo en sí, ¿ya? Estas son recomendaciones finales que ustedes ya conocen, pautas de higiene del sueño, medidas generales que evitar
para lograr un adecuado ciclo de sueño. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, una pregunta. En el caso de la indicación de consumir melatonina, ¿puede ayudar en los inicios de trastornos y luego puede ser dejado? Porque había leído un poco acerca de eso, pero creo que algunos recomiendan y algunos no porque aún no se sabe los efectos secundarios. Claro. Hay algunos psiquiatras, sobre todo porque son los que manejan lo que es trastorno del sueño, que sí recomiendan, pero lo primero que uno tiene que recomendar son las pautas básicas de higiene del sueño y buscar muchas veces el factor desencadenante, ¿no? Si es que de repente la causa de la falta de sueño es el estrés, a veces tiene que ir primero a un psicólogo para que le ayude, ¿no? A enseñarle más o menos qué es lo que debe evitar o tratar de hablar con ellos para evidenciar, ¿no? El problema. Si con todo eso y descartando otras causas, el paciente persiste, sí puede ayudarse con melatonina, pero no como tratamiento inicial, sino descartando todo lo básico que hemos recomendado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, gracias. Bien, chicos, miren, disculpen que haya corrido. Uno por la hora, que sé que también ustedes están cansados. Y bueno, he tratado de hablar lo mejor posible, ¿ya? Les voy a pasar las diapositivas para que ustedes también repasen, repitan todo, vuelvan a leer y puedan terminar de comprender todos estos mecanismos, ¿ya? Como les digo, esta primera parte, enfóquese en la parte fisiopatológica. La parte farmacológica la van a ir avanzando ustedes y conociendo un poco más en sus otros cursos, ¿no? De farmacología, cuando lleven medicina 1, medicina 2 de repente, ¿no? Entonces van a ir ya entendiendo los tratamientos a más detalle. Eh, Claro que también se basan, ¿no? en la fisiología, en la fisiopatología, ¿no? Como hemos visto, hay muchos antagonistas de receptores, ¿no? Entonces hay que saber qué receptores están asociados a la vigilia de repente, ¿no? O como su compañera dijo, la melatonina, ¿no? Sabemos por qué dan suplementos, porque pues es una hormona que principalmente va a regular el ciclo de sueño, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener muy presente ahorita, ¿sí? Conocer muy bien la fisiopatología de las distintas enfermedades, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces nos conectamos el sábado a las 2, ¿ya? Buenas noches. Doctora, hasta el sábado entonces, 2 p.m. Sí, 2 p.m. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctora. Muchas, doctora, muchas gracias.